Buenas tardes a todas y a todas y bienvenidas a esta jornada de tarde del primer día del curso El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. Después de las ponencias de esta mañana, en las que bueno, pues parece que nos hemos quedado con ganas de seguir debatiendo y digamos, profundizar en algunos de los temas que se han tratado, hemos organizado esta mesa de debate que hemos llamado Lutero, el emperador y los intelectuales de los príncipes. Estará moderada por Rosa María Martínez de Codes, catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, directora además de este curso, y en la que participarán los ponentes de esta mañana, el profesor Gustav Jansen, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, miembro de la Academia Europea de Juste, el doctor Jean-Pierre Bastián, profesor de la Facultad de Teología Protestante de la Universidad de Estrasburgo, la profesora Pilar Penabúa, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, y el doctor Eustaquio Sánchez Salor, profesor emérito de la Universidad de Extremadura. El formato lo va a dirigir la profesora Rosa María Martínez de Codes, con bueno, pues una serie de intervenciones en la que dará lugar a una breve introducción por parte de los ponentes para que luego, a partir de ahí, podamos generar un pequeño debate en torno a cada uno de los temas que vaya presentando cada ponente. Así que, sin más dilación, Rosa, muchas gracias. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a todos los que participáis en esta calurosa tarde de verano con 38 grados en el exterior, porque aquí dentro tenemos menos. Entonces, vamos a intentar generar un debate con los 4 ponentes que tenemos en esta mesa, de manera que ellos propongan una tesis sobre los trabajos que han realizado o sobre las exposiciones que han realizado, y a continuación hagan una breve argumentación sobre esa tesis y concedan la palabra a ustedes, que son los que efectivamente están interesados en poder desarrollar o argumentar con respecto a la misma. En primer lugar, vamos a dar la palabra al profesor Eustaquio Sánchez. Solamente tenemos 15 minutos para cada una de las tesis de cada uno de los ponentes. Profesor Eustaquio Sánchez, esta mañana terminaba su alocución hablando de la diferencia de lectura, la diferente relación en la relación entre Lutero y Erasmo, cómo se compone y se descompone, cómo ellos, de alguna manera, en su intensa epistolario mantenido, hacían lecturas diferenciadas de la Biblia, y él, en concreto, proponía 2 vocablos para hacer esa interpretación. Le cedo la palabra, él no se va a mover de su silla y, por lo tanto, puede perfectamente explicárnosla. Muchas gracias por esta aclaración. Muchas gracias a ti, Rosa. Se trata del comienzo de la Carta de los Romanos de Pablo, y voy a comparar la traducción que hace o el comentario que hace Lutero y el que hace Erasmo. La frase del comienzo es el comienzo, Vocatus Apostolus. La carta comienza, Paulus, servus Christi Jesu, Pablo, siervo de Cristo Jesús, Vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei, llamado al Evangelio de Dios. Lutero comenta así, Vocatus Apostolus. Lo traduzco del latín. Esto significa, para expresarlo más claramente, llamado a ser un apóstol, o llamado al apostolado. Con estas palabras, Pablo describe de un modo aún más específico su servicio y su ministerio. Muchos hay, en efecto, que son siervos y ministros de Jesucristo, mas no todos son apóstoles. Todos los apóstoles, empero, son también siervos, esto es, ministros, o sea, personas que hacen la obra de Dios sobre otros y para otros en el lugar de Dios y como representantes de Dios. Además, con la palabra llamado, Pablo asesta un violento golpe a 3 tipos de hombres que no son llamados a oficios de honor. Los primeros son los falsos profetas, que en aquel entonces abundaban por todas partes, a los cuales el diablo sembró como cizaña entre el trigo, y a quienes envió desde el norte cual la olla hirviente de Jeremías. Los segundos son los que entran en el ministerio sagrado impulsados por su ambición personal. Estos quizás no sean falsos profetas o falsos siervos, ya que enseñan lo correcto y verdadero y guían a los demás de una manera genuinamente católica. No obstante, por cuanto no han sido llamados para desempeñar un cargo, caen bajo la acusación expresada con la palabra llamado. También es posible que no sean ladrones y salteadores, como los primeros. Sin embargo, son asalariados, que no tienen en vista más que su propio interés, no el de Jesucristo.
Las ovejas les importan solo en la medida que pueden obtener de ellas ganancias, en forma de honores, oro o placeres. La Iglesia de hoy está llena de gente de esta naturaleza. La verdad es que en las Escrituras no se los acusa y condena de la misma manera como a los falsos profetas y falsos apóstoles, esto es, a los heréticos y cismáticos y pérfidos, de los cuales se dice, Jeremías, corren sin haber sido enviados y hablan sin haber recibido el encargo para ello. Y que buscan la mentira, Salmos. Sin embargo, Dios no los considera aceptable por cuanto asumen y buscan para sí un cargo honorífico, no por amor desinteresado, sino por avidez de remuneraciones. Similares a estos son los de tercer tipo, que entran en el oficio eclesiástico por la fuerza, o que son introducidos por la fuerza por otros, aun contra el deseo de sus súbditos. Este tipo es aún peor que el segundo, pero no tan malo como el primero. Siendo pues tan sublimes los ministerios sagrados, hay que cuidarse muy bien de no entrar en este oficio sin haber sido llamado por Dios. Más aún, hay que cuidarse de ello más que de todo peligro que pudiera haber en este siglo y en el siglo venidero, porque en verdad no hay peligro comparable al de ser un siervo sin haber sido llamado. Mas hay cuánta insensibilidad existe hoy día en mucha gente. Ven todo esto, pero no lo dedican siquiera a una fugaz reflexión. Ni aun los que han sido llamados por Dios gozan de seguridad plena. Y aquellos, ¿en dónde aparecerán? Sucumbió el apóstol Judas, cayó Saúl, cayó también David, el hombre escogido, todos ellos personas llamadas y ungidas de una manera particular. Hay de aquellos otros miserables. Apocalíptico. Se muestra aquí Lutero contra los malos pastores solo a propósito de vocatus apóstolos. Solo a propósito de eso dice todo esto que acabo de leer. Erasmo, vocatus apóstolos. Vocatus en este texto no es participio, como lo son dictus o nominatus, o como cuando ahora por modestia escriben algunos en lengua vulgar vocatus episcopus, para referirse no con modestia sino con verdad, que los así llamados son obispos más por el nombre que por los hechos. Es un verdadero nombre sustantivo, como apóstolos, el vocatus, como cuando más adelante se dice vocati Jesu Christi, los llamados de Jesucristo o por Jesucristo. Y vocati es un nombre absoluto, como entre los antiguos romanos evocati, que se refería a los que eran de nuevo llamados a la guerra o a los licenciados. Y hoy también entre los galos algunos llaman electi a los que están cerca de llegar a la dignidad senatorial. La frase, pues, de vocatus apostolus significa así como vocaticius apostolus o vocatione apostolus, apóstol por vocación. Esto es lo que dice Erasmo de las dos mismas palabras. Fijaos la diferencia. Uno hace todo un meeting apocalíptico y este otro simplemente hace unos comentarios fundamentalmente filológicos. En el versículo 16 de esa misma carta, Pablo dice, virtus enim Dei es. La virtud, pues, es de Dios. Comenta Lutero, porque el poder es de Dios. Al hablar del poder de Dios, Pablo se refiere no al poder que Dios tiene conforme a su esencia como el omnipotente, sino al poder mediante el cual Él confiere fortaleza y potencia. Se dice el poder de Dios, esto es, el poder que viene de Dios. El poder humano es lo que otorga al hombre fuerza y salud en cuanto a su vida en la carne, pero ese poder Dios lo redujo a la nada por medio de la cruz de Cristo para darnos su propio poder que otorga al hombre fuerzas y salud en cuanto a su espíritu y que lo capacita para hacer las cosas propias del espíritu. En Salmos se dice, vana es la salud de los hombres, en Dios haremos cosas poderosas. Esto es, pues, lo que el apóstol quiso decir al hablar del Evangelio como un poder de Dios, a saber, que el Evangelio es el poder del Espíritu. Es decir, en el Evangelio están las riquezas de las armas, los recursos de donde procede todo poder, y ese poder proviene de Dios. En otras palabras, las riquezas, las armas, el oro, la plata, los imperios y otras cosas de esa índole constituyen el poder de los hombres. De estas cosas los hombres se valen para hacer todo lo que hacen y sin ellas nada pueden hacer. Por todo esto, como acabo de decir, debe ser reducido totalmente a la nada, al menos como factores en que el hombre pone su confianza y su orgullo. Es pues preciso que todo poder, toda sabiduría, justicia tenga que ser oculta, sepultada y despojada de su falso prestigio enteramente a la imagen y semejanza de Cristo,
el cual se despojó a sí mismo escondiendo al máximo su poder, sabiduría, bondad y mostrándose más débil, necio y áspero. Las personas en sí no cuentan para nada. Las personas se entienden despojadas de los poderes humanos y estos, aunque existan, no son poderes. En definitiva, la persona humana no vale nada. Esto es lo que comenta Lutero de Virtus enim Dei est. La virtud es de Dios. Erasmo, eso mismo. Virtus enim Dei est, dice Erasmo. Es decir, el poder, pues, es de Dios. Lo traduzco así porque virtus, en latín, es una palabra ambivalente. Unas veces suele ser entendida con el significado que responde al de la palabra griega arete, virtud, opuesta a kakia, vicio o pecado, y otros con el significado de la palabra griega dynamis, opuesta a debilidad o impotencia. Erasmo, única y exclusivamente una cuestión filológica. Lutero, de nuevo, todo un mitin sobre de dónde viene la gracia y de dónde viene el poder de Dios y del Evangelio. Hay otros muchos textos, bueno, por supuesto, toda la carta de Pablo podía ser analizada desde este punto de vista. Ahí hay un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Si hay alguien que quiera participar a propósito de esta excelente exposición dual con respecto a la lectura de la Biblia, puede ahora tomar la palabra antes de que el profesor Eustaquio Sánchez tenga que salir. ¿Hay alguien que quiera intervenir o quiera hacer algún comentario? Pues entonces le damos las gracias al profesor. No se mueva un momentito. Ya. Y voy a empezar a presentar al siguiente ponente de la tarde. El siguiente ponente de la tarde, el profesor Gustav Jansen, quisiera presentar un tema que alguien de los participantes en este congreso, en este curso, puso de manifiesto cuando, yo no sé si lo tengo ahora en sala o no, pero uno de ustedes dijo algo como, al final de sus vidas, en la parte alta del monasterio, Carlos V pensó que se había equivocado al no eliminar a Lutero en su momento. Y ese es un tema que el profesor Jansen quiere recuperar y quiere plantear como una tesis de la relación de Carlos V con Lutero. Le doy las gracias porque es un tema de gran interés y creo que su forma de verlo nos puede iluminar. Muchas gracias. Gracias. He indicado en mi ponencia que después de la condena por el Papa en 1520, Lutero, después de la dieta de Worms, ha decidido a dedicar sus reinos y posesiones, sus amigos, cuerpo y sangre, vida y alma contra la herejía. Es una postura muy dura en contra de la herejía. Y podemos imaginar de que viene esta virulente postura en contra de la herejía. Y es importante decir que en la cabeza de Carlos, pero también de otros y casi de todo el mundo, el poder viene de Dios, como hemos escuchado. El poder es de Dios. Y en los Países Bajos, como he indicado en mi ponencia, se han hecho, no solamente en los Países Bajos, pero han hecho la diferencia entre crimen lese majestatis divinae, es decir, un ataque a la majestad de Dios. Del otro lado, crimen lese majestatis, un ataque a la soberanía del rey o del emperador. Y ambos casos se confunden. Y se confunden porque el poder es de Dios. Y de esta manera, Carlos V, después de la condena clara por el Papa
había miedo que cuando no se podía atacar a las ideas de Lutero y a la herejía, se puede ser el fracaso del poder del emperador y también del poder que viene de Dios, es decir, el crimen lese majestatis divina coincide con el crimen lese majestatis. De un lado. Del otro lado, sabemos que algunos años después, Carlos V ha intentado de reunir los teólogos católicos y también teólogos de tendencia luterana para discutir y para reconciliarse. Una de las tareas del Concilio de Trento en el inicio del concilio fue este. No ha funcionado. Se puede suponer, como hemos discutido en la parte de discusión, al final de su vida, Carlos V se ha realizado que su acción fue también un fracaso y debido vivir con al final de su vida. Y entonces la división de Alemania fue ya un hecho. Algunos años más tarde, la escisión de los Países Bajos, los países de la herencia de Borgoña, la herencia, las tierras patrimoniales fueron también un hecho. Y es una ironía de constatar que en 1548 Carlos V ha hecho de los Países Bajos patrimoniales una unión y 100 años después, en 1648, en la paz de Münster, se ha reconocido la independencia de dos estados neerlandeses, la Unión en el norte y los estados católicos o españoles en el sur. Mi tesis está que en la cabeza de Carlos V fue fundamental la creencia que un ataque a la soberanía de Dios está igual a una amenaza o ataque a su propia soberanía como rey de España o emperador de Alemania. Muchas gracias. Tenemos aquí, por lo tanto, el concepto de herejía como delito y como pecado. Sí. Esa es la diferenciación que el profesor Jansen está tratando de transmitir con respecto a el comportamiento de Carlos V ante la actitud de disidencia de Lutero y la ruptura de Lutero con la Iglesia. Quizá alguno de los ponentes o alguno de los miembros del conjunto pueda hacer algún comentario, les pueda interesar esta tesis o puedan hacer alguna aclaración que les parezca oportuno. Adelante. Micro. Esta unión de delito, tanto lo espiritual como lo terrenal, puede tener algo que ver, por lo menos en el imperio, con el concepto de vicaría de Dios. Sí, sí. Vale. El rey es el vicario de Dios. Y el emperador aún más, ¿no? Sí, el emperador. Aún más.
El emperador es el vicario de Dios par excelencia. Sí. Vale. Veía ese nexo y no sabía si era eso. Este concepto es fundamental, me parece. Sí, porque fue una bula no papal que se hizo a principios del siglo, creo que del siglo XVI, que designa al emperador como vicario de Dios. Y protector de la cristiandad, ¿no? Por eso. También, pero el concepto vicario de Dios es fundamental y existía después de la Edad Media, pero es hecho un concepto filosófico y político también en el siglo XVI. Sí. De acuerdo, gracias. Sí. El profesor Juan Gil, aquí delante. Perdón, que hay otra pregunta detrás. Adelante. Sí. Yo creo personalmente que en esta cuestión de la herejía como delito y como pecado tiene que ver también la concepción católica del momento, la doctrina católica en la que como la salvación es posible mediante la intercesión de la Iglesia y a su vez el poder viene de Dios, el Estado católico tiene la misión de salvar almas, es decir, tiene la misión de proteger a sus ciudadanos. Por lo tanto, la herejía es un delito contra el Estado en cuanto a que niega la misión del Estado de salvar las almas. Esto con el protestantismo obviamente se rompe, sobre todo con el calvinismo. Al existir la predestinación, pues ya se rompe, digamos, esta misión del Estado, que es un poco por lo que algunos autores afirman que el concepto de tolerancia nace de tolerancia religiosa, tolerancia política en ese sentido, nace en el calvinismo, en países protestantes, por este hecho de que el Estado pierde esa misión que tenía en el catolicismo. Sí, de acuerdo. Y el Estado tiene la misión de salvar almas. Un pecado, en el sentido religioso, puede ser absuelto. Un crimen, en el sentido secular, no se puede revocar, pero es posible de perdonar. Y aquí viene el concepto y el problema del perdón, el perdón real, el perdón del príncipe en frente de un delito político, debe ser, en este caso, este perdón se guía después de ser absuelto por la Iglesia. El perdón, por ejemplo, el perdón en la época posterior, en la época de Felipe II, en los Países Bajos, el perdón del Duque de Alba de 1570. Es muy interesante ver la mecánica o la construcción de este. En primer lugar, ser perdonado por la autoridad eclesiástica y después los que pueden recibir perdón pueden entrar de nuevo en la sociedad civil como perdonados. Sí. Y se olvide su rebelión, por ejemplo. No es tolerancia, es una amnistía, un perdón secular después de la confesión religiosa. No sé si podría intervenir, Rosa. Sí, es a propósito, por supuesto. Sí, en un principio el hereje no recibe castigo. No. Es decir, que en los primeros siglos del cristianismo ni arrios ni nada de estos viven y mueren. Hombre, hay muertes, se dice que Arrio muere de una muerte terrible, etcétera, etcétera. Pero, en fin, no son castigados en modo alguno por el Estado. El primero que es castigado y que es ajusticiado por el Estado es precisamente un hereje español, Prisciliano. Es Prisciliano el primer que en ese aspecto realmente en todo el imperio causó un verdadero shock, porque es la primera vez que alguien es condenado a muerte por sus ideas religiosas. Después, este tipo de condena a muerte vuelve a ser resucitado
en la Edad Media, en el siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán va a crear la Inquisición medieval, San Luis, rey de Francia, va a combatir a los albigenses y los va a quemar, a los supervivientes los va a quemar en la hoguera. Y se dice, por ejemplo, que Fernando III, una de las cosas para ser santo es que él llevaba en sus propios brazos madera, trozos de madera para quemar a los herejes. Yo creo que es el único milagro o la única cosa que se puede decir que hizo algo para que fuera santo, porque no se le ve, no se le conoce ningún milagro. Bueno, pero el dicho es que hay una distinción, es decir, que la Iglesia condena y puede condenar, pero entonces es el brazo seglar el que interviene, y es la contradicción. La Iglesia condena y lo relaja al brazo secular, y es el brazo secular el que ejecuta la condena a muerte. Es decir, que hay una larga tradición desde Prisciliano, después la Inquisición medieval y luego resucitada por la Inquisición moderna, esta condena al brazo secular, como digo, que en un principio el delito, la herejía, no suponía en modo alguno una condena a muerte. Hubo muchos herejes en la antigüedad y todos ellos murieron en su cama. Sí. Gracias. Sí. Simplemente contestándole al alumno que había preguntado, vamos a ver, no se rompe con la reforma la misión del Estado como salvaguarda de la fe. Eso no es un concepto únicamente católico, sino también es un concepto luterano. Por eso Lutero no es el primer moderno, sino que es el último medieval. Las iglesias luteranas son iglesias territoriales y el príncipe elector tiene la obligación de velar porque se predique luteranamente. ¿Sí? La educación, y esto es una herencia que todavía hoy tiene Alemania, ¿sí? La educación queda en mano de la autoridad política, aunque en la práctica, ¿verdad?, la lleven adelante las autoridades eclesiásticas, ¿no? Pero eso es una herencia que tiene hoy Alemania. Por eso en Alemania, si se me permite, se subvenciona igualmente a la universidad pública que a la universidad privada, no como ocurre en España. Y con el calvinismo, lo que cambia es que pasamos del príncipe al concejo del pueblo. Hay un libro, si se me permiten, que quizá les interese, de un autor que se llama Michael Balzer. Se escribe con W y con Z. Está publicado en español, es un libro ya del año 1965, es su tesis doctoral, que se titula La revolución de los santos, los orígenes de la política radical, en donde habla de ese calvinismo que se vuelve ascetismo mundano y donde el control lo va a ejercer no el príncipe, no el rey y sus colaboradores, sino los ciudadanos de a pie. ¿Sí? Estados Unidos es un ejemplo magnífico de esto que acabo de decir. Por lo tanto, no se rompe, insisto, esa misión que tiene el Estado de velar por la buena predicación o la sana predicación. Sí, realmente vamos a dejarlo aquí, porque luego lo vamos a volver a retomar, esta idea. Vamos a pasar ahora a la tesis que Jean-Pierre Bastien quería ofrecer con respecto de la Reforma Católica, porque nos hemos quedado sin poder desarrollar nada, ningún aspecto de la Reforma Católica, y él quería apuntar algunos aspectos de una Reforma Católica que tiene una proyección en América muy diferenciada de la que va a tener en Europa. Adelante, Jean-Pierre. Muy diferenciada, por lo menos diferente, pero cierto que merece reflexionar sobre este movimiento de reforma católica en particular, enlazo con lo que ha pasado al mismo momento que cuando Lutero puso sus tesis, es el descubrimiento, conquista de América, son simultáneos. Lo que impacta es que Lutero nunca hace alusión en ninguno de sus escritos de América. Parece algo completamente fuera de su mundo, aunque ya desde 1506 los mapas indican hechos en Europa, cerca de Estrasburgo, en los Vosgos, América,
y está en la conciencia europea, no en la conciencia de Lutero, sin embargo está en la conciencia de Carlos V, por supuesto, porque es el emperador no solamente del Santo Imperio y es el rey de España, pero tiene dominios ya donde nunca el sol se apuesta. Entonces, este espacio que ya se bautizó América es un espacio donde se está jugando, en cierto sentido, la redefinición del cristianismo, porque directamente ligado a la conquista está la evangelización. Y esta evangelización empieza ya no con la venida de obispos, ni con la venida de agentes mandados por el Papa, pero viene con los famosos 12 apóstoles, que son todos franciscanos, más o menos, o dominicos, y que son los representantes de este humanismo católico que en España tiene raíces al final del siglo XV, principios del siglo XVI, y que busca una evangelización que tome en serio el sujeto, precisamente. Por eso, algo interesante es que los franciscanos van a traducir el Nuevo Testamento al náhuatl muy tempranamente. Después se va a abandonar aquello, ¿no? Pero uno ve ahí un proceso que está muy cercano a la idea de Lutero de traducir la Biblia en lengua vernacular. Entonces, ese es un punto céntrico, esta primera evangelización, que nos deja entender precisamente la idea de que mientras, eso lo dice un cronista en Nueva España, un cronista español, no tengo la referencia ahora en mente exacta del hombre que lo escribió, pero escribió más o menos eso: mientras un cierto Martín desgarraba la capa de Cristo, otro Martín, que es Martín de Valencia, uno de estos 12 apóstoles, la estaba remendando. Es decir, remendando, estaba restaurando. La idea de restaurar la cristiandad, de restaurar la unidad cristiana a través del movimiento de evangelización, me parece muy presente, por lo menos, en este primer movimiento de los años a partir de la conquista de México Tenochtitlán, 1521, y adelante hasta, digamos, la famosa disputa de Valladolid de 1551, que opone precisamente Sepúlveda, que es el teólogo del imperio, en cierto sentido, a Bartolomé de las Casas, que es el digno heredero de esta corriente humanista, para la definición del indio, precisamente, como ser razonable o no. La disputa acaba dando razón a Bartolomé de las Casas contra Sepúlveda, lo sabemos, ¿no? Pero de todo modo nunca se va a aplicar y el indio siempre será tratado como un hombre aminorado, ¿no? Un subhombre, como lo decía Sepúlveda, ¿no? Ahora, me parece que esta primera reforma católica, humanista, está truncada con el Concilio de Trento, 1545 a 1563, y enseguida vemos en Nueva España, como en otras partes de las Américas, la puesta en marcha del control vertical desde el organismo eclesiástico, con los obispos, del orden público en cierto sentido, ¿no? Es decir, que la Iglesia se va a volver agente de mantenimiento de orden y va a poner en marcha todo un proceso de evangelización que ya no está basado en el intento de reforma humanista, pero en el intento de desarrollar una piedad, una devocional que se va a exacerbar en torno al culto mariano en particular. No hay que olvidar que la Guadalupe, por supuesto que es la Virgen Nacional Mexicana hoy, surge como símbolo muy tempranamente, de hecho, a partir de 1531, ¿no? Según la leyenda, por supuesto, pero se va plasmando después del Concilio de Trento como un elemento que va a unir
en una misma familia los criollos y los indígenas, ¿no? Hay un espléndido libro de un francés, ahora su nombre se me escapa. Brzezinski. Brzezinski, pero otro antes, anterior, sí. sobre este protonacionalismo mexicano. Pero entonces ahí vemos la Iglesia jugando un papel en términos de integración. Entonces, esta reforma católica está más bien asujetando en un orden piramidal los indígenas y encaminándolos a través de una devoción que va a tomar un elán, una metamorfosis fantástica con el barroco, ¿no? y el teatro también que se hará, etc. Entonces, una reforma católica que va a fortalecer las estructuras de dominación, en cierto sentido, y no fortalecer las ideas de autonomía del sujeto que quizás estaba detrás del reconocimiento del indio como ser humano razonable. Con eso termino, quizás haya intereses en discutir aquella tesis, atrevida sin duda. Bueno, la verdad es que el doctor Bastián efectivamente está poniendo el dedo en la llaga con respecto a el camino diferenciado que las corrientes humanistas y erasmistas toman en América. Es un camino diferente porque la realidad es distinta, la geografía, la naturaleza, las múltiples etnias que encontramos allá son distintas. Es decir, es un erasmismo y un humanismo que se tiene que adecuar a una realidad geográfica, humana, antropológica, totalmente diferenciada. Claro, en esa transición, la Reforma Católica, cómo prende allá, cómo se manifiesta allá y cómo se manifiesta en Europa, son diferentes rumbos porque responden a diferentes contextos. Yo creo que eso es lo que está intentando transmitirnos. ¿Dónde hace más justicia? ¿Dónde efectivamente con estos parámetros tan diferentes de América y Europa, dónde esa Reforma Católica tiene una mejor interpretación? Lo puedo poner de esa manera, ¿no? ¿Cómo se ve desde América, cómo se ve desde Europa? Sí. Eso es uno de los grandes temas, ¿no? Claro. Ahora, difícil comparar para mí a ambos espacios, pero diría yo, no hay que olvidar que los jesuitas son el brazo armado, ¿no? Y en ese sentido, ahí tiene un papel de ambos lados, creo, en la educación de las élites y en reforzamiento, entonces, por supuesto, del modelo de cristiandad, pero ya limitada a un espacio político específico, ¿no? Profesor Gil y profesor César. Muy bien, muchas gracias. Es que yo voy a hablar mañana de eso, ¿eh? Bueno, Muy bien. entonces anticipamos algo bueno. De cómo se configura una imagen antagónica de Lutero, ¿no? Porque efectivamente la simultaneidad de acontecimientos, por una parte el nacimiento del protestantismo y por otra el descubrimiento y evangelización, van a ir hermanadas no solo en la teoría, sino también en las propias figuras. Entonces, la concepción que se tiene, ya lo diré mañana más ampliamente, es que lo que se pierde en Alemania e Inglaterra, ¿verdad?, se adquiere o se consolida en el Nuevo Mundo. Por una parte, el catolicismo pierde, pero por otra parte surge otro nuevo pueblo mucho más cristiano y tal. Y eso se ve en las figuras antagónicas, efectivamente, que se hace de Lutero con respecto a Hernán Cortés, con respecto a Martín de Valencia, como bien ha dicho usted, y cómo se une, sobre todo en la técnica retórica, la formulación de mentiras que son transmitidas como verdades, ¿verdad?, pero en la configuración de esa imagen antagónica. Lo que usted ha comentado es de Juan de Torquemada, de la monarquía indiana. Y le leo precisamente el párrafo. Dice, claro. El mismo año, que Martín Lutero, heresiarca, comenzó en la Germania a derramar su herética ponzoña, se levantó en España Martín de Valencia, apostólico varón, por cierto, de aquí, de Belvis, de Monroy, porque los 12 apóstoles vinieron del monasterio franciscano de aquí a unos kilómetros, para traer a los indios a la doctrina cristiana.
y santa del Evangelio, porque la capa de Cristo que un Martín hereje rompía, otro Martín católico y santo cosiese, y la vestidura que aquel mal hombre desnudaba a los cristianos, que pervertía y engañaba, este verdadero imitador de la verdad evangélica, se refiere a Valencia, la vistiese a estas nuevas plantas cristianas que de voluntad la recibía. Claro, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que une es la figura de Martín de Valencia con la de Martín Lutero y con la de San Martín de Tours, cuya festividad se celebraba el 11 de noviembre, que era el día que se decía que había nacido el propio Lutero. Como ven, se formula ahí, ¿verdad?, un instalache, un andamiaje retórico. ¿Para qué? Para que todo coincida y para que al final sea la voluntad de Dios, la providencia de Dios, la que, sí, ha habido un hereje que ha hecho que Alemania e Inglaterra se fuesen, pero han venido otro Martín que ha adherido pues toda esa... Bueno, pero mañana, más ampliamente, te diré porque efectivamente, pasado mañana, mejor dicho. Qué bueno que haya mañana. tenido la cita porque me recordé bien de esta cita, ¿no? Hay muchas citas de esta, ¿eh? Sí, sí, ya hay muchas, sí, sí. Pero un punto más, digamos, en esta reforma católica en Nueva España y en América, ya dije esta mañana, la segunda reforma, sí, la primera es la humanista, la segunda es la reforma autoritaria, podemos decir, y que cierra los espacios americanos a las ideas modernas. Entonces, es la Inquisición, ¿no? A partir de 1570, en la Ciudad de México, 71 en Lima y un poco más después en Cartagena. Ahora bien, es una modernidad católica represiva, en términos de las sectas de Lutero, de Mahoma y también Moisés, ¿no? Entonces son los perseguidos, ¿no? En las Américas. Y luego vemos que esta misma iglesia va a seguir cerrando el espacio americano a las ideas nuevas a través de los autos de fe, de la quema de los libros de los llamados herejes y en general luego todos los libros que vienen de la Ilustración serán prohibidos, ¿no? Desde Voltaire, pero Locke, etcétera, ¿no? Es un espacio en donde que se cierra a la modernidad y es solamente en el siglo XIX que se intentara reabrir, pero en base a la lucha liberal de disociación del Estado y los intereses católicos. Bueno, qué bien que vamos a tener mañana la oportunidad de seguir este debate, porque efectivamente tiene muchos enfoques, tiene muchos matices y tiene muchas aristas, y ello nos va a permitir mañana mantenerlo vivo. Yo voy a dar ahora la tercera palabra a la doctora Pena, porque ella propuso esta mañana una interpretación sobre cómo se lee la Biblia en el mundo protestante y cómo se leía en el mundo católico. Entonces, la Biblia es un elemento clave que juega efectivamente en el cristianismo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia, cuántos la leen, cuántos la conocen, pero de manera directa, no de manera indirecta. Entonces, quizá ahí la doctora Pena tiene algún tipo de propuesta que hacernos. Bien, en el ámbito católico, la Biblia ha pintado muy poco, mientras que en el ámbito protestante la Biblia está en la base. En el ámbito católico hubo que esperar a los años 50, en los albores de lo que fue el Concilio Vaticano II, cuando surge el movimiento bíblico. Los años 50 fueron antes de ayer, para que la Biblia se leyera en lengua vernácula y se diese paso a una exégesis bíblica, a una hermenéutica bíblica. En esto los protestantes no nos llevan años, nos llevan siglos de ventaja. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Bien, el Concilio Vaticano II es el que promueve este movimiento bíblico, como promovió también el movimiento litúrgico y otros cambios importantes dentro de la teología católica, ¿no? Yo quiero, para que os deis cuenta de la importancia que tiene la Biblia, citaros a Nietzsche. Nietzsche dice lo siguiente: la obra maestra de la prosa alemana
es justamente la obra maestra de su máximo predicador. La Biblia ha sido hasta ahora el mejor libro alemán. Frente a la Biblia de Lutero, casi todo lo restante no es más que literatura. Una cosa que no nació en Alemania y que por eso no ha arraigado ni arraigará en los corazones alemanes como lo hizo la Biblia. Yo tengo que confesar que siento cierta envidia por la cultura bíblica que hay en los países, digamos, de tradición reformada. Esta mañana, hablando con Rosa, le decía, si vais a Estados Unidos, abrís en cualquier hotel la mesita de noche y os vais a encontrar con una Biblia. Con otras cosas no lo sé, pero con una Biblia seguro. ¿Sí? En la tradición católica esto no existe. Puede haber en las casas Biblias, en las estanterías, pero como dice Rosa, dudo mucho que las personas lo hayan leído. Hablando con la profesora Consuelo, también a lo largo de la comida de hoy, decíamos que en nuestra época teníamos una asignatura que se llamaba Historia Sagrada y que estaba muy bien, porque te permitía, entre otras cosas, entrar en el Museo del Prado y entender algo de la pintura que estabas viendo. Porque claro, si hoy en día le preguntas a la gente quién es Dalila, quién es Sansón, quién es Absalón, ¿sí? Y, como os decía esta mañana, esta traducción de la Biblia al alemán en lengua vernácula encaja muy bien con el movimiento humanista. Acordémonos, por ejemplo, en España, ¿verdad?, de la gramática castellana de Nebrija, del año 1492. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Los humanistas no estaban capacitados para llevar esta labor adelante. Es decir, los humanistas eran intelectuales, eran élites. Y los reformadores eran personas con una conciencia de misión muy marcada. Y esto es fundamental, porque Erasmo también dice en la introducción al Nuevo Testamento de 1516, ¿verdad?, que es importante que las escrituras lleguen a todas las personas. Pero esa capacidad de hacerlo no está en el humanismo, está en esa mentalidad, digamos, de misión reformadora. Y me gustaría leerles una cita de Lutero del año 1530. Dice Lutero, no tenemos que preguntar a las letras latinas cómo debemos hablar en alemán. No nos interesa. Más bien debemos preguntar a la madre en el hogar, a los niños en la calle, al hombre común en el mercado. Debemos guiarnos por su lenguaje, por su forma de hablar, y que nuestra traducción coincida. De esta manera lo entenderán y reconocerán que estamos hablando alemán como ellos. Aquí lo que interesa es que el texto llegue directamente al pueblo. Eso es lo que interesa. Mientras que en el ámbito católico siempre ha habido cierto temor, cierta aversión a que el texto bíblico pasase al pueblo. Pues esta visión, insisto, solo la pueden tener los reformadores con esa conciencia de misión tan marcada. Y vuelvo a insistir, que yo soy una defensora de Felipe Melanchthon, que la Biblia debería llamarse la Biblia de Lutero y Melanchthon. Les quiero poner un ejemplo del trabajo de Melanchthon. Durante 2 meses, escribió cartas que conservamos y habló con numerosas personas con el fin de encontrar equivalentes en alemán para las monedas romanas y griegas. Solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. Gracias. Sí, tenemos una pregunta, por favor, adelante. Era únicamente de añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la profesora Pena, y sí quería recordar que en la Edad Media, se hace un intento por poner la Biblia al alcance de todo el mundo. Es decir, que Alfonso X el Sabio, en la General Historia, hace una traducción de la Biblia. Y no solo hace una traducción de la Biblia, sino que la comenta. Es decir, que hace una Biblia comentada. El problema es que de la General Historia se conservan poquísimos manuscritos, no llegó al pueblo, evidentemente, con lo cual se perdió el esfuerzo del rey y de los traductores. Y después también quiero recordar que los judíos, en cambio, sí,
hicieron traducciones de la Biblia al castellano. Tenemos la Biblia traducida por Moshe Aragel y en el siglo, a finales del XIII, principios del XIV, y después, ya en el siglo XVI, la Biblia de Ferrara, publicada en Ferrara, una Biblia traducida, digamos, en ladino, evidentemente todo esto no llega al pueblo. El pueblo, quiero recordar también, que tenía que decir las oraciones en latín. Es decir, el Ave María se decía en latín y el Pater Noster se decía en latín. Y en latín se les enseñó a los indios. Y se reía al padre de las casas porque decía que los indios repetían aquellos como papagayos sin entender nada, porque ni era su lengua ni era la lengua de los españoles. No entendían absolutamente nada. Y fue el Concilio de Trento el que pone fin a esto diciendo que a los indios se les predique y las oraciones se les enseñen en la lengua que tiene que cada uno en su lengua y que se entiendan, que se entiendan. De modo que no puedo estar más de acuerdo con que en este aspecto la Biblia en el ámbito católico siempre ha estado... Fray Luis de León hizo una traducción del Cantar de los Cantares, que por poco le cuesta lo que le costó. En fin, que todo es realmente... Poner la Biblia en castellano siempre ha sido muy dificultoso. Tenemos dos preguntas, por favor, el doctor César Chaparro. Ahí atrás también, tenemos varias. Sí, en este aspecto... Sí. En este aspecto de intentar acercar la Biblia al pueblo dentro del mundo católico, ¿qué papel cree usted que tiene el cardenal Cisneros cuando publica la Biblia políglota? Es decir, ¿cree que intenta acercar un poco más la Biblia al pueblo Cisneros? Es un humanista. Esa Biblia, como acaba de decir el profesor Gil, no llega al pueblo. El problema es que no llega al pueblo. Sin embargo, la intencionalidad de Lutero en esta cita que acabo de leer es clara. A Lutero lo que le interesa es que el pueblo pueda acercarse directamente, sin mediación, ¿verdad?, con el peligro que esto trae consigo, porque la reforma radical es una interpretación distinta del texto bíblico. Y Lutero, como han dicho los profesores, apoya, ¿verdad?, la lucha contra los campesinos. Entonces, esa visión en España y dentro del catolicismo no está, no llega al pueblo. Esa conciencia de misión la tienen los reformadores, no los humanistas. Pero no digo que sea... Perdón. Hay que precisar, de un punto de vista teológico, por qué no llega al pueblo. ¿Por qué está detrás la cuestión de la mediación? Claro. El único que puede servir de vicario es el sacerdote, ¿no? El fiel no puede asumir eso. Entonces, él tiene acceso a la palabra y a la tradición y a la justa interpretación bajo control de su obispo y así la jerarquía, ¿no? Eso es importante. A ver, tenemos dos palabras y una tercera aquí delante también. Sí, yo no era, en fin, como esta mañana también ha estado, en fin, revoloteando el problema este del humanismo, etcétera. Claro, la diferencia es que uno es un proyecto filológico, ¿verdad?, y otro es un proyecto misional. El proyecto misional es un proyecto diferente del filológico, pero todo arranca, de mi manera de ver, del punto de vista humanista, del acceso directo a los textos, de la aplicación de los métodos que los clásicos aplicaban a sus textos clásicos, de crítica textual, etcétera, que supone el conocimiento de la gramática, de la retórica y de todo esto. Y de ahí nace. Y entonces, el catolicismo, ¿qué hizo? Las figuras estas señeras lo que hicieron o lo que intentaron hacer era aplicar esos mismos métodos a la Biblia. A una Biblia que, como bien se ha dicho, estaba primero el texto de la Vulgata interpretado mediante todas las autoridades de la Edad Media, ¿verdad?, y que al pueblo llegaba no en su versión original, porque eso no interesaba, sino en la interpretación que se hacía de los textos. Llega el humanismo, la enseñanza del latín, del griego, la gramática, etcétera, y estos tipos ya, el Brocense, Erasmo de Rotterdam, a Erasmo de Rotterdam se le dijo que se le tachaba de gramático, como si fuese algo peyorativo, y él dice que no, que es todo lo contrario, que él se siente muy honrado de ser un gramático. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da acceso a una correcta interpretación. Lo hemos visto por el texto que Eustaquio Sánchez Alor ha hecho. Claro,
El proyecto de Lutero es un proyecto misional. Vocatus Apostolus le importa poco. Sin embargo, el otro va a la interpretación correcta del texto. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo creo que... Y luego, para finalizar, claro, esto ya nos entraría en mucho problema, que el doctor Juan Gil sabe perfectamente. Claro, el cristiano ya desde un principio se plantea la cuestión, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Porque conociendo la voluntad de Dios, llegaré a su cumplimiento y al amor de Dios. O sea, es la máxima principal. Dos vías. La primera, la revelación, la escritura. Y aquí viene todo el movimiento este. Pero luego hay otra manera de conocer a Dios, que es mediante las criaturas, mediante lo que Él hizo. Y Dios vio que todo era bueno. Y entonces ahí hay otra manera de acceso a la voluntad de Dios que no es la escriturística, sino que es la de realia, la del conocimiento de la astronomía, de ahí toda la astrología, el conocimiento de la música, de todo esto, ¿no? Que es lo que Raimundo Lulio, ¿verdad?, en el siglo XIII, pues intenta esto, se le tachó de que era antiescriturista. ¿Por qué? Porque él veía a Dios, pero en las criaturas. Entonces hace todo un instalache, un andamiaje importante. Eso, yo creo que el catolicismo, el cristianismo de la Edad Media lo fomentó más que la otra vía escriturística de acceso al propio Dios, ¿no? Ahí se mezclan muchísimas cosas Ahí otra pregunta. Que no da tiempo de eso. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Yo le quería hacer una pregunta a la doctora Pena. Si el índice de lectores en España, que siempre se dice es inferior casi comparativamente con otros países, sobre todo de la Reforma, tiene que ver efectivamente con este fomento de la lectura a través de la Biblia a partir de Lutero. Por ejemplo, en Cervantes, la elección de los alcaldes de Daganzo, el mérito de uno de ellos es no saber leer, porque la lectura lleva a los hombres al brasero, es decir, es sospechoso de ser hereje, judío o protestante, ¿no? Y otra observación pequeña, y no le robo más para ver si comparte la idea o no, es la de Baroja. En Baroja dice en una de las novelas del año 32, dice: los españoles quieren saber sin leer. Y todos los personajes protestantes que aparecen en Baroja, que son muchos, aparecen con una Biblia. Y todo esto tiene que ver un poco con todo ese mundo barojiano que, bueno, quizá cuando me toque hablaré de una anécdota que dice más o menos, que adelanto, dice: protestante, hombre que lee, y se trata de un personaje que él conocía y vivía en cuando él era niño, vivía cercano a su casa familiar. Entonces decía que enfrente vivía un tal don Fernando que salía a la terraza y las golondrinas habían hecho nidos en el alero y salía siempre con un libro y decían que don Fernando era protestante. Y luego don Fernando se fue y vino otro que no salía a la terraza con libro y tiraba los nidos de las golondrinas. Este otro que vino era católico y dice Baroja: yo apunté en mi diccionario: protestante, hombre que lee y echa migas de pan a las golondrinas; católico, hombre que no lee y tira los nidos de las golondrinas. Bueno, quería saber si comparte la idea de que leer es más propio del mundo protestante y de todas estas Biblias que encontramos en el mundo anglosajón en cualquier parte. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, completamente de acuerdo. La tradición católica, para bien y para mal, ha influido mucho en esto. Por ejemplo, Gadamer, en el libro este que tiene Verdad y Método, que está traducido al español en 2 tomos en la editorial Sígueme, que es de Salamanca, habla del proceso de lectura privada, que es una cosa completamente normal, ¿verdad?, que se inicia con la Reforma. Lectura privada, es decir, sin mediaciones. El hombre que se enfrenta solo al texto, el hombre que se enfrenta solo a Dios, sin ningún tipo de mediación ni sacramental ni eclesiástica, ¿no? Y esto inicia pues lo que conocemos hoy en día como lectura. Y otra reflexión, que no sé si estará de acuerdo o no, es que la alfabetización de España es de antes de ayer. Sí. Yo conozco gente, yo soy gallega, en alguna aldea de Galicia que no sabe leer ni escribir. Gente con cierta edad. ¿Sí? Y si se me permite la ironía, hoy en día de lo que se nos habla es del analfabeto, ¿cómo se dice?, funcional.
El analfabeto funcional, es decir, que sabe leer y sabe escribir, pero no sabe lo que lee. No es capaz de interpretar lo que lee. Le faltan, digamos, presupuestos, ¿verdad?, para interpretar los textos. O sea, que ahí todavía estamos, ¿no? Y yo creo, si se me permite, quizá no entre dentro de esta discusión, otro inciso, esto tiene que ver con el poco valor que se le está dando a las humanidades, lo que no ocurre en Alemania. Exacto. Y tampoco en los Países Bajos, mientras también en la época de los Países Bajos Unidos tenemos un testimonio de 1567 de un italiano, Guicciardini, que fue hijo de comerciante y vivió en Amberes, y ha dicho que en Amberes todo el mundo, incluso las mujeres y los niños pequeños, hijos y hijas, saben leer y escribir. Es en la época, antes la escisión, y en el mundo católico, también en el siglo XVII, en los Países Bajos católicos, la alfabetización fue muy alta. Y quiero también decir algo sobre temas bíblicos. En la pintura, la gente que iban a la iglesia también pueden ver tablas y cuadros con temas bíblicos en las iglesias católicas, también en los Países Bajos del Sur. Y tenemos también catálogos de la burguesía y de los comerciantes en el siglo XVII, pero sobre todo XVII, con testimonio de existencia de libros en sus casas. Claro está, no sabemos si estos libros están leídos, pero estos libros están en la casa de un comerciante, de un mercader, de otro tipo de gente formado, y también en el siglo XVII el papel importante de los colegios de agustinos y de jesuitas, que han formado la juventud, y las ursulinas por las chicas. Sí, tenemos, antes de que los alumnos puedan tomar la palabra, que se la voy a conceder ahora mismo, solo dos preguntas muy cortitas, el profesor Gil y el profesor Jiménez Monteserín. Muy breves, por favor. Únicamente quiero recordar que justamente en el siglo XIX, cuando los protestantes empiezan a hacer propaganda de su religión en España, lo que hacen es introducir la Biblia. Y hay un libro que yo le recomiendo a todos, de George Borrow, que se llama La Biblia en España. Hay una traducción de Azaña preciosa, publicada en Alianza, y realmente cuenta todas las aventuras de este hombre que se reunía con gitanos, pero esa es otra cosa. Lo fundamental es que la propaganda iba dirigida a introducir la Biblia en España. Adelante, el profesor Jiménez Monteserín, por favor. Pues bueno, voy a intentar ser brevísimo. Sí, funciona. Sí, bien. Pues voy a intentar ser brevísimo. He oído hablar de teoría, de ideas, de humanismo. He oído hablar muy poco de política. Y realmente la política es esencial. Es decir, el problema de la herejía es un problema que se remonta al código de Teodosio. La pena de fuego está vista ahí. La idea de lese majestatis divinae tiene que ver con la idea de lese majestatis. Es decir, se traslada la idea de atentado al poder, y de ahí viene la, digamos, no la confusión, sino la legitimación. Hay todo un largo conjunto de textos en el derecho canónico, donde hay constituciones imperiales, en las cuales, digamos, que se introduce la idea de que la herejía es un delito político. De manera que, eso por un lado. Por otro, yo pienso que si el emperador no es más radical con Lutero, es por dos razones. Primero, porque de algún modo le podía servir la rebelión para llevar adelante sus proyectos de reforma. En segundo lugar, porque probablemente tenía suficiente miedo a los príncipes como para proceder de una manera radical. Eso por una parte. Por otra, América, muy bien.
humanismo y todo lo que se quiera. Pero nos olvidamos de los Reyes Católicos, del Patronato Universal de Granada y del patronato, el Regio Patronato Indiano. Es decir, desde el Arzobispo de México hasta el último sacristán eran funcionarios de la corona, por decirlo en términos muy modernos. De manera que ahí hay un proyecto político de control. La Inquisición, bueno, la Inquisición es tardía y afecta a los españoles. No sé hasta qué punto la Inquisición es un elemento vertebrador necesariamente de la cristiandad en tal. Y por otra parte, en cuanto a la Biblia, bien, santo horror a la Biblia, relativamente, en la medida en que, claro, no había lectores, naturalmente. Lo que sí hace Lutero es crearlos. Pero previamente, en España tampoco andábamos tan mal. Y vuelvo a la política. Los Reyes Católicos promueven la traducción, ciertamente de un libro carísimo, pero es el primer libro que se imprime en Alcalá, la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, que permitía leer en caracteres destacados textos de los Evangelios. Es decir, es una composición absolutamente virtuosa, con los textos del Evangelio en letra gorda negra y los comentarios de Ludolfo de Sajonia en rojo. Es decir, eso, naturalmente, al alcance de quien estaba, pues de muy poca gente, no cabe duda. Pero al lado de esto, que es quizá muy elitista, está la traducción de Fray Ambrosio Montesino, también, es decir, el traductor de Ludolfo, de las epístolas y los evangelios. De tal manera que ese libro se va a prohibir, naturalmente, a partir de la censura de del índice de 1551, pero ese libro ha estado, digamos, circulando. Y, claro, Cisneros, lo que Cisneros hace es poner a disposición, no de los estudiosos, él está pensando básicamente en los sacerdotes. Por eso la Biblia Políglota es un libro enormemente pedagógico y práctico, a pesar de que pueda meter miedo el hecho de su aparato tipográfico. Pero dicho eso, de ahí nace un movimiento, y yo mañana insinuaré cuál fue uno de sus primeros, digamos, frutos, como es el que inicia Juan de Valdés, con algunos atisbos de traducción ya del Nuevo Testamento. Es decir, que evidentemente la cosa se trunca y se frustra. Y luego, sí me gustaría decir otra cosa. Siempre en España el cristianismo progresista, por decirlo en términos muy coloquiales y modernos, ha reivindicado el biblismo. No podemos olvidar que en la segunda mitad del siglo XVIII se publica la Biblia del Padre Escío, evidentemente traducida de la Vulgata con el texto al lado y en una edición que no estaba al alcance de todo el mundo. Pero ¿cuántos lectores había en la España del siglo XVIII? Si hubiese habido mercado, no cabe duda de que aquello se hubiese divulgado. Bien. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor, y a mí me gustaría decir que Lutero era muy consciente de que el triunfo de su traducción de la Biblia llegaría a buen puerto siempre que se hiciera una reorganización de la educación. Y eso lo hace Melanchthon. Melanchthon organiza las universidades, pero organiza también el sistema de educación primaria, diríamos hoy en día, y secundaria. Y Lutero dice, es necesario que las autoridades permitan educar a hombres y a mujeres, a pobres y a ricos. Como acaba de decir usted, se generan los lectores. Lógicamente, unido a la traducción, insisto, de la Biblia, hay una reorganización del sistema educativo, tanto superior como de primaria y secundaria, ¿no? Bueno, yo no sé si los alumnos tienen ahora 5, 8, 10 minutos para poder intervenir, 8 minutos para poder intervenir en estos comentarios, glosas que se han ido haciendo sobre estos temas propuestos para el debate. Tienen la palabra, por lo tanto, aquellos que quieran intervenir ahora. Para el doctor Jean-Pierre. Cuando antes hablaba de la reforma en Europa, no tuvo tiempo de mencionar o entrar en profundidad con el anglicanismo. No sé si se escucha. Con el anglicanismo. Anglicanismo, sí. Mi pregunta es, cuando se habla del cisma anglicano, se tiene como referencia, como causa remota, la negación de la Santa Sede
de la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina para poder contraer nupcias con Ana Bolena. Si hubiera cedido la Santa Sede, ¿qué hubiera pasado en Inglaterra? ¿O qué piensa usted que hubiera pasado? Es para una telenovela. No, es algo personal, creo. No le puedo contestar, ¿no? Porque francamente es una bella historia que podemos construir los dos, de hecho, ¿no? Pero no, está claro que el motivo político es céntrico, el motivo religioso lo acompaña y sanciona la distancia, aunque no será, por supuesto, igual a la que Lutero y los demás pusieron, ¿no? La Iglesia anglicana guarda mucho la tradición católica, reconoce al obispo de Roma como obispo, etcétera, hasta recientemente, ¿no? Entonces, habrá corrientes más radicales dentro del anglicanismo, pero será siempre una relación de fuerza entre partes informadas desde Cromwell, ¿no? Con la reforma radical inglesa, pero en fin de cuentas el anglicanismo quedará como iglesia de Estado, con la reina que la encabeza y con el orden que sostiene. Gracias. Hola, buenas. Profesor Avena, en primer lugar, lo que se escucha, ¿no? Antes que me ha dicho lo de que el Estado, ¿no?, en el protestantismo, bueno, le quería responder que exactamente yo no me refería a que el Estado en el mundo protestante, luterano, tanto calvinista, no tenga la misión de salvaguardar la fe, sino que no tiene la misión de salvaguardar las almas. Es decir, en el Estado protestante o calvinista, más bien el calvinista, el Estado debe intervenir, obviamente, para salvaguardar la gloria de Dios. Es decir, interviene y a lo mejor la herejía en ese sentido o lo que se aleje del oficial es delito en el sentido de que atenta contra la gloria de Dios, pero no tiene esa misión de salvar a la población, porque como en el caso calvinista por lo menos hay predestinación, entonces pues eso ya depende de si estás predestinado o no, el Estado ahí no interviene para nada. Eso era lo primero. Lo segundo es que cuando hemos hablado aquí de que el mundo protestante pues se favoreció la lectura a raíz de todas estas traducciones, y es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con las opiniones que se han vertido, pero creo que se nos olvida algo, es que la Biblia es un libro complejo, lo sigue siendo, lo era en ese momento y lo sigue siendo hoy en día. Es un libro muy complejo y por ello existe la exégesis. Y un libro complejo en manos de gente sin formación pues da lugar a lo que dio lugar en muchos países protestantes. Desde las sectas religiosas existentes en los Estados Unidos hasta mormón, hasta etcétera. No lo vamos a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, era comentar eso solo. Y en ese sentido es verdad que además la traducción que hacen Lutero, los protestantes, ¿no?, esta primera generación de protestantes, o incluso si nos vamos al caso castellano protestante, la traducción de Casiodoro de Reina, ¿no?, y de Reina y Valera, son traducciones sobre una traducción, porque ellos, supongo, no sé, hacen la traducción sobre el latín o la hacen sobre el griego. Sobre el griego, sobre el hebreo. La hacen sobre el hebreo. Sí, sobre el griego y sobre el hebreo. Vale. El Nuevo Testamento está en griego. Sí, pero que es un libro complicado porque, como antes, creo que lo comentó antes, que no recuerdo qué ponente fue, el concepto de Beruf, en alemán, profesión que Lutero le imprime al concepto que aparece en la Biblia, ¿no?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como existe, creo que fue el profesor Gustav Jansen, no estoy ahora mismo seguro, pero cómo hay esa diferencia en el sentido alemán, en el que Beruf significa tanto profesión como oficio que se desempeña como vocación, mientras que en el caso a lo mejor latino eso está separado. Entonces, en ese sentido es verdad que los protestantes interpretan la Biblia, pero también la interpretan a su manera, ¿no?, y cogen, y sobre todo crean una interpretación fragmentada de la Biblia, porque se quedan, que también lo hacen obviamente los católicos, con las partes de la Biblia que más les interesan.
y otras quizás las obvian más. Digo algo a eso. Y eso es lo que quería opinar, básicamente. Gracias. Gracias. Una breve respuesta, por favor. Mire, entiendo su comentario, por supuesto, sobre el peligro de dejar abierto un libro tan complejo a interpretaciones contradictorias, pero es precisamente ahí que se juega la definición de la modernidad, es decir, la libertad de interpretación de lo que sea. Luego uno entra en lecturas donde la hermenéutica es básica y es el conflicto de las interpretaciones que define la verdad. La verdad no viene de una autoridad divina impuesta desde afuera, pero viene de la libre circulación de las ideas en un discurso crítico alimentado por la capacidad de cada uno a asumir la lectura de un texto y a interpretarlo. Ahora, eso presta también a las derivaciones de las cuales habla, que hoy día son, por supuesto, bastante más extensas que que en el siglo XVI, donde había unos de estos entusiastas de los cuales hablé en Münster y en otras partes. Hoy día son millones de gentes, en América Latina, por ejemplo, que agarraron la Biblia y la leen como quieran, desde abajo, sin norma, ni ton ni son, diría yo, reforzando las prácticas las más oscurantistas de regreso a sanidad divina, a taumaturgia, a exorcismo, etc. Ese es el resultado también de la reforma, ¿no? Para hacer balances críticos, pero el principio básico es el debate y la confrontación de ideas en base, por ejemplo, a un texto cualquier sea. Y otra cuestión, si me permites, no he entendido muy bien lo de la salvación de las almas y todo esto. Es decir, es que la salvación de las almas es la salvación del hombre, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces eso interesa tanto al calvinismo como al luteranismo y también al catolicismo, y no por nada especial. O sí, es que lo dice el texto bíblico. Dios quiere que todos los hombres se salven. Sí. O sea, que eso no es propio del catolicismo frente a corrientes protestantes. La salvación es importante. Bueno, con estas últimas palabras vamos a dar por cerrada y clausurada esta sesión, este debate. Gracias por la participación de todos y confiamos que mañana sea tan ameno como hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren más? Sí, no fui capaz de abrirla.